Hola, hola, hola. Hoy estamos de nuevo aquí. La semana pasada, el capítulo de la semana pasada fue un completo éxito, el tema de la ansiedad. Y hoy, como yo digo, ¿no? Sin entrar en cachondeo, porque es cero cachondeo, ¿no? Pero hoy hablamos de la prima de la ansiedad, de la depresión, que es como la otra cara de la moneda en una sociedad tan estresada y tan deprimida como la nuestra, ¿no? Creo que es súper importante que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Porque además son términos de los que se habla así de una manera muy superficial. Tal persona tiene depresión, tal cual, ¿no? Pero nunca terminamos de profundizar realmente en lo que significa la palabra depresión y qué engloba todo esto. Así que si estás aquí, bienvenido, bienvenida, bienvenide y comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Para poder tratar este tema de una buena manera, ¿no? Estaba sorprendiéndome aquí mirando su biografía, su especialidad, ¿no? Porque yo no había escuchado nunca este tipo de especialidad, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Araceli Ortega. Además, Araceli Ortega es un poco más especial porque es de Jaén, de Linares Sí, concretamente. sí, Somos señor. vecinos. Así que muy buena, Araceli, ¿cómo te encuentras? Muy bien, genial. Mejor imposible. Estupendo ella, porque ella es que viva Jaén y ya está. No hablábamos ahora mismo de todo esto y me sorprende mucho, ¿no? Si se me pasa algo me lo dices, ¿no? La principal especialidad que tiene Araceli es que es psicóloga sanitaria emergencista. Es Sí, decir, atiendas las emergencias psicológicas necesarias, ¿no? Como por ejemplo... sí, sí. Soy psicóloga especializada como emergencista, que es una disciplina que no está todavía regulada a nivel de BOE, por lo tanto, pero estamos ahí luchando, igual que en el ámbito sanitario, hasta hace poco no existía la especialidad y ahora ya existe, pues ahora después del hermano mayor, que es la medicina, pues estamos luchando porque se reconozca esta especialidad que llevamos trabajando muchos años, siempre codo con las emergencias extrahospitalarias. Claro. Mm. ¿En qué tipo de emergencias son las que se tratan? Cualquier tipo de emergencia y situación crítica. ¿Alguna situación crítica como puede ser un Entonces, un accidente? accidente de tráfico, un descarrilamiento de tren, un accidente aéreo, una Un, comunicación de malas noticias, un tiroteo, un secuestro, un suicidio, un atentado? atentado. Ujú. Bueno, desde Infinitas crisis cosas. pequeñas hasta grandes catástrofes y Grandes emergencias. abordajes. O sea, que estás ahí con el teléfono las 24 horas, lo que se Tenemos que necesite, ¿no? estar localizados, sí. Entiendo. Por otra parte, veo también que eres especialista en suicidio, autolesiones, tienes muchos conocimientos de depresión. Esto es un Un temazo, cóctel. ¿no? En plan, porque te trata de las cosas más delicadas que tiene la psicología. Así que por aquí vas a volver. Te lo claro que aquí vas a volver a hablar en algún momento de todas estas complicaciones. Sí, Así que, bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí. genial. Gracias a ti, encantada. Yo siempre me gusta empezar, ¿no? Por la base. A mí me gusta mucho informar a los oyentes para que tengan una información base, que sepan bien lo que es y que a partir de ahí podamos como desglosar diferentes temas, ¿no? Así que yo a ti como psicóloga creo que es importante que el oyente comprenda lo que es la depresión. ¿Qué es realmente la depresión? ¿Cómo podemos diferenciarla de la tristeza, del cansancio emocional, ¿no? A ver, cuando hablamos de depresión, tú has hablado antes de que es la prima. Yo sí podemos decir que, mira, la depresión es como esa amiga que no nos gusta, que cuando viene y no se va, y dice uno, ha venido una amiga que no nos gusta y no se va. Y algunas veces se queda más tiempo y otras veces menos, incluso nos está agobiando. ¿De qué depende de que se vaya esa amiga? Pues depende también de muchos factores. Entonces, la depresión pues es un trastorno de estado de ánimo, un conjunto de síntomas que afectan a nivel cognitivo o a nivel de conducta y de estado de ánimo. Esto es como si metemos en una costelera una serie de vulnerabilidades o de factores a nivel genético, a nivel ambiental, a nivel bioquímico, a nivel de estilos de afrontamiento, de estilos de vida, lo metemos en una costelera y se genera un estado de ánimo bajo con una serie de características como tristeza, como irritabilidad, Apatía. apatía, eh, falta de energía. Muchas personas eh, lo describen como un vacío, ¿no? Como un vacío, como el no sentir absolutamente nada, como si el cerebro se quedara apagado.
Exactamente, una de las características es esa sensación de vacío, que vacío significa desconexión emocional, que ahora está muy prevalente en la juventud. Entonces, y luego ya con esas características que tienen su correlato a nivel, a ver, con depresión hay personas que van como más apagadas, como más lentas, como que le afecta la concentración, le afecta la memoria. Pero a la hora de identificar a una persona que tiene depresión no es solo que vayamos como con la batería baja, porque también hay personas que van totalmente en el otro extremo y están como sobre revolucionadas, están irascibles, están nerviosos, están todo el día quejándose. Entonces, fijaos que a la hora de detectar una persona que pueda tener depresión, no tiene por qué siempre estar apático, no come, no duerme, todo el día en la cama, sino que también puede estar una persona totalmente irascible. Lo que pasa que el estar irritable por depresión es distinto que estar irritable sin depresión, es de manera más sostenida en el tiempo y tiene también otros síntomas. Claro, hablamos de una patología en este caso, ¿no? Claro. Porque se convierte en lo que hablamos dentro de las enfermedades mentales, está dentro de ahí, no tiene por qué estar para siempre, ¿no? Con nosotros, pero entra dentro de algo que se sostiene en el tiempo y que... Exactamente, la diferencia que hay cuando una depresión es clínicamente significativa es porque tiene una persistencia a lo largo, que se mantiene a lo largo del tiempo y con una intensidad. Entonces, bueno, si miramos, por ejemplo, en el DSM-5 R, que me parece que estamos ahí ahora, en el revisado, desde 2023, yo es que ya tengo unos años. Yo estaba en la carrera con el 4R, ahora ya estamos en el 5R. Yo en la carrera tengo ese. El 5R, sí. Vale, a partir del 23, exactamente. Esto para los que no estudian psicología, para los que no lo saben, es como el manual exactamente. de diagnóstico. Es un manual de trastornos mentales que yo le digo como el vademecum de los médicos. Claro. Es nuestro librito donde nos da una guía de cómo clasificar a las personas. Pues existe esa depresión grande clínica y existe la hermana pequeña que es como la distimia, un trastorno depresivo más continuado en el tiempo. Es decir, me encuentro triste, me encuentro de bajón, me encuentro fatigado, sin energía, casi todo el tiempo del día, casi todos los días de la semana, casi todo el tiempo a lo largo del año. Entonces está la hermana mayor, que es la depresión significativa clínicamente, depresión mayor, y luego está la otra, que es la persistente, que dura como unos 2 años, pero luego hay algunos cuadros muy chulos que la gente no lo sabe. Existe el trastorno dismórfico premenstrual, que es la regla de toda la vida, que es un cuadro depresivo. Las mujeres, los hombres no tienen ese cuadro sindrómico, lógicamente. Y bueno, hay algunos hombres que sí. A ver, que no me gusta ser binaria, pero es que el trastorno tiene que ver con el tema de la hormona, claro, el estrógeno, la progesterona, y ahí te da una serie de síntomas característicos de bajón, que hay muchas mujeres que no pueden estudiar, no pueden trabajar, están luchando porque se reconozca a nivel legal. Y también hay otro síndrome o otro trastorno recogido en el, creo, lo sabrás tú mejor que yo, que es el trastorno de duelo, ya que yo trabajo duelo, por eso te lo digo. Trastorno del duelo, ¿cómo se llama en el DSM? Trastorno de duelo prolongado. Que los eso, duelos patológicos. Menos más que está reconocido. Sí. Porque tú fíjate, cuando una persona fallece, entramos en un proceso de duelo que hay que dolerse, y es un proceso natural, no es una enfermedad. Entonces, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Pues a nivel si cuando te casas te dan 15 días, cuando se muere una persona nos dan solo 4. Tú fíjate cómo sigue siendo un tabú a nivel de sociedad. Lo que es el duelo. Lo que es el duelo y no reconocerlo. Entonces, ahora ya está recogido lo del duelo prolongado. En fin, entonces ahí también podemos tener un estado de ánimo bajo. Claro, hay muchas maneras de tener un estado de ánimo exactamente bajo y muchas maneras de estar deprimido, evidentemente, porque no es lo mismo decir que estoy triste a decir estoy deprimido, ¿no? Es muy diferente y no es lo mismo la tristeza o el cansancio emocional que eso, ¿no? Porque la tristeza es una emoción, ¿no? Y el cansancio igual es una manera de encontrarse física, mental, cognitivamente, como sea, ¿no? Y bueno, eso entra igual que entra, se va.
Sí. ¿no? Lo que es una emoción tiene su tiempo. Que fluya. Efectivamente. Se Todo lo que procesa. entra tiene que salir, porque las Efectivamente. emociones no son ni buenas ni malas. Son Son necesarias adaptativas. para la supervivencia. Sin embargo, la depresión es eso sostenido en lo que es el tiempo, ¿no? Y Sí. como muy bien decía Araceli, hay muchas maneras de que se manifieste la depresión. Fíjate que es uno de los trastornos de los que más se habla, pero de los que más tabú hay y de los que a la vez también hay muchos mitos, ¿no? Porque yo escucho mucho, pues no está depresivo, no está deprimido, ¿qué hace de fiesta? Sí. Porque está aquí, si se lo está pasando bien, si se lo está no sé qué, si... no es como si esa persona por tener un trastorno en ese momento, por estar teniendo algún cuadro depresivo, tenga que estar, ¿no? Es como se murió el padre hace 2 semanas y está de Como fiesta. demostrándolo. Claro, Como efectivamente. cumpliendo penitencia. Efectivamente. A ver, estoy triste y encima tengo que demostrarlo. Claro. Esto como cuando en violencia de género Ujú. una va a testificar y te dice la persona de turno, bueno, pues a ti tú no has tenido un episodio de violencia de género, pues ¿y qué haces que te has duchado? O, a ver, porque se siente una sucia. Claro. O ¿qué haces que pues que te veo que puedes mantener una conversación tranquilamente? Pues estás bien. Esa- Si yo te está veo bien, bien. exactamente, pues, y entonces no te dan credibilidad al Ujú. testimonio. Cuando la persona pues puede ya testificar porque ha sufrido ese episodio. Claro, total. Es que es literalmente así, ¿no? Hay mucha invalidación detrás de todo esto y por eso la invalidación al final nos quita información porque es el no querer acceder a eso. Vaya, el no querer conectar realmente con ese dolor, ¿no? Es tan sumamente duro el poder reconocer que hay una persona que está entera y a pesar de estar entera está pasándole un mundo por dentro que necesitamos cubrirlo de flores y margaritas o de daño a veces en este caso, ¿no? ¿Qué señales nos da el cuerpo cuando algo dentro de nosotros empieza a apagarse? Qué ¿no? bonito esa frase. Me ¿Cuándo- encanta. ¿Cuándo empieza, no? Es que yo tengo mi rama de arte dramático. Yo las preguntas te las tengo que formular bonitas. Hombre. Pues, a ver, siempre hay un correlato. No es como una semillita. Algo empieza a pasar ahí, ¿no? Hasta que La eso mente no llega. está separada del cuerpo. Claro. Entonces, cuando no queremos identificar el nivel cognitivo, al nivel de mente, lo que nos está pasando, lo que no hablan las palabras lo habla el cuerpo. Eso Y el es así. cuerpo empieza a somatizar. Claro. Entonces el cuerpo empieza a tener problemas para comer, problemas para dormir, cefalea, migraña, síndrome del colon irritable. Bueno, no quiero decir que todos los síndromes del colon irritable sea por eso, pero entiéndeme. Una depresión, sí, pero que son como pero que mini señalitas de que hay exactamente, cosas que no están. dermatitis, tal, entonces se nos cae el pelo, tal. Entonces llega un momento que lo importante es saber, dicen los psicoanalistas que hay que volver a lo reprimido para conocer lo que esconde el cuerpo. Es muy interesante. Se lo vamos Sí. a coger. Sí. Eso sí se lo vamos a coger a esa gente. Entonces, siempre que uno esté somatizando, ya hay por ahí alguna lucha interna que hay que identificar. Claro. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Que vi en una entrevista que el actor americano Joaquín Phoenix, que Sí. es el actor que hacía del Joker, Me encanta. hablaba, ¿no? En término inglés del término deprimido, ¿no? Depressed, que es como se dice, ¿no? Entonces separaba porque depressed es como deep rest. Deep es profundo y rest es descanso, ¿no? Y entonces decía, la depresión es una necesidad de descanso profundo que tiene el cuerpo después de sostener muchas cosas sin resolver. Entonces como que el cuerpo para decirte, amigo, necesito descanso y No necesito puedo más. atención, no puedo más. Exactamente. ¿No? Entonces he sostenido tanto dolor y he sostenido tantas cosas ahora mismo que necesito apagarme porque no puedo más. De hecho, el cansancio emocional que tú me has preguntado antes, a ver, cuando estamos con esa sobrecarga es porque hemos estado tensionados con un nivel muy alto de afrontar situaciones difíciles, de estrés, de tal, y llega un momento que de tanto sostener al nivel alto, el cuerpo necesita recuperarse y dar Claro. bajón. Entonces, la sensación de una persona que está atravesando una depresión es como de bajarse de la vida. Por Claro. eso hay que trabajar el resignificar la vida y el darle un propósito. Tú acuérdate del libro de Víctor Frank, de darle un sentido a la vida. Hay que buscar un propósito. La persona, a ver, no es tan fácil. Al principio, pues uno está muy sumergido, muy metido en su depresión. No es fácil salir de ahí. Pero es cierto que
porque estamos vacíos. Vamos a hacer un juego de palabras. Estamos vacíos porque no estamos llenos. Claro. ¿De qué nos tenemos que llenar? De significar la vida. Claro. Cuando yo trabajo suicidio, a ver, uno de los mitos es toda la persona que decide morir por suicidio es porque tiene un trastorno mental de base. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que muchas personas que han acabado suicidándose, bueno, con una autopsia psicológica, pero un alto porcentaje tenía un trastorno mental, entre ellos la depresión, ¿vale? Entonces, hay veces que uno no quiere morir, que uno no sabe seguir viviendo con ese dolor y ese Claro. sufrimiento. Entonces, esa persona se siente vacía, se siente sin propósito, se siente, ¿yo para qué me voy a levantar por la mañana? Si no tengo nada a lo que agarrarme, o si lo tengo no lo puedo sentir. ¿No? Exactamente, que eso esa es la desconexión depresión. emocional Claro. también es una falta de sentir a nivel sensorial, Claro. a nivel de disfrutar de la vida, de lo que te llena. Hablábamos la semana pasada, ¿no? De estar en hiperalerta por el tema de la ansiedad, por cosas aprendidas, ¿no? Esta semana hablamos de todo lo contrario, del cerebro cuando dice, ¡pah! Se acabó. No, en plan, hasta aquí, no puedo más. Sí. Desconecto como modo de supervivencia porque ya llevo conectando con mucho dolor o con muchas cositas mucho tiempo, pero claro, eso tiene un doble rasero y es que me desconecto de todo. De todo. Entonces, Esto no es selectivo de, Claro, de esto me no. desconecto y de esto no. Es como si te cortaran la cabeza Y el la cuerpo- persona no lo ve venir. Claro, y es tan sumamente el bajón anímico que es muy difícil sacar energía para poder trabajarlo, ¿no? Me gusta mucho la frase de resignificar, ¿no? Porque creo que la base de la psicología es la resignificación de todo, ¿no? En cómo el resignificar cómo reacciona, resignificar cómo profundiza, resignificar qué es lo que te está pasando, resignificar tu historia, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el deep rest, ¿no? Este descanso profundo, ¿no? Que el cuerpo necesita descansar profundamente para recuperarse y en esa recuperación hay que reformular muchas cosas, ¿no? Muchas personas describen pues eso, la depresión como esa sensación de desconexión de la que hablamos, ¿no? De no sentir nada, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a escuchar lo que la depresión intenta decirnos en lugar de solo querer que desaparezca? Fíjate. Porque evidentemente ¿has visto la película de Un monstruo viene a verme? No, Pues pero me la han recomendado. pues deberías verla. Venga, hazme un spoiler. Tú y además, como especialista en duelo deberías verla, pero te voy a Sí. hacer un spoiler, ¿no? Que no es un spoiler grande, ¿no? Si no, no lo diría aquí. Pero sí hay una cosa que el monstruo le dice al niño y es que no hay nada más humano que lo que tú querías, que acabase tu dolor. No hay nada más humano que eso. Nadie quiere estar incómodo. ¿Quién No. quiere llevar una astilla clavada en el dedo? Nadie. Pero mientras la vas sacando y mientras vas pudiendo hacer ese trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos empezar a escuchar, ¿no? La depresión, lo que intenta decirnos, ¿no? En lugar de querer que solo desaparezca, esa desesperación porque desaparezca, ¿no? Mira, cuando tenemos ansiedad decimos, yo no quiero ansiedad, pero la ansiedad es funcional. De hecho, siempre ese estado de alerta al principio nos ha preparado para atender algo que es una alarma para nosotros y defendernos. Otra cosa es que siempre veamos tigres que nos atacan por la calle. Claro. La frase que siempre decimos. Con el tema de la depresión, tiene una finalidad. Entonces, la persona que no afronta una depresión es una persona que esa estrategia de afrontamiento que tiene no es adaptativa, no es funcional. Claro. Entonces, no sé gestionar esto, me provoca dolor. Hay mucha gente que no sabe gestionar anímicamente un problema y acaba con la autolesión. Acuérdate que te he dicho que yo trabajo autolesión. Entonces, se autolesiona como válvula de escape porque no sabe gestionar un dolor emocional. Pues con la parte de la depresión hay muchas personas que la estrategia de afrontamiento es el escape o la huida, porque no saben sostener esa incomodidad mientras están gestionando la situación que tienen entre manos, que no le mola, pero es que la vida no tiene que ser todo. Hay que volver a definir lo que es la felicidad, hay que volver a definir un montón de términos que hoy en día en esta sociedad digitalizada, donde todo es visual y donde todo prima, pues con los ordenadores, con todo el ocio digital, con todo, tenemos una idea de que tenemos que ser felices y tenemos que conseguir las cosas ya y no toleramos frustración. Entonces la persona no sabe dolerse ni gestionar esa emoción negativa, Claro. incómoda, pero hay que gestionarla.
No hay que taparla con la medicación. Claro, yo creo que muchas veces también todo el problema empieza en esa intolerancia, ¿no? Porque es como que empiezo a generar, ¿no? Empiezo a ver que tengo aquí una incomodidad a la que no quiero mirar porque es incómoda. No la miro, pero se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va haciendo grande. Y cuando ya te has dado cuenta, ¿no? Surgen pues problemas más graves como lo que viene a ser la depresión, ¿no? Y todo este dolor tan escondido porque hay dolores que llevan años de esconderse, ¿no? Y de repente explotan de mil maneras. A veces pues en hiper, otras veces en hipo. Exactamente. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Reiterando la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar entonces a escuchar? ¿Qué nos quiere decir? Y tú te refieres para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros escucharnos, ¿no? En ese sentido, en vez de huir, ¿no? Esa cosa de huida, esa cosa de no escucharnos, ¿cómo podemos plantarnos delante y tener una conversación con esa depresión, con esa sensación, ¿no? Con esa cosa que tenemos ahí? Yo creo que importante es entendernos y luego, una vez que nos entendamos lo que nos está pasando, gestionarnos. Entonces, si empezamos a tener esa sintomatología, esa apatía, ese aislamiento, esa poca gana de todo, y nos cuesta todo un mundo, nos sentimos así como estábamos diciendo antes con toda esa sintomatología, pues buscar nuestra red de contactos. Ten en cuenta que hoy en día uno de los factores de riesgo, no, de protección para tema autolesión, para tema suicidio, para tema depresión, es tener una red de contactos. Claro. Entonces, muy importante. es enredarnos. Hablamos en todos los capítulos de eso. ¿A que sí? Además, fíjate, el juego de palabras también es enredarse, para sostenerse. Hoy en día, como estaba diciendo antes, que estamos viviendo en este mundo de comunidad virtual, comunidad digital, estamos haciendo un podcast, ¿entiendes? Que llegamos a mucha gente. Pero, sobre todo a raíz de la pandemia, se vio que cada vez estábamos más conectados, incluso hay gente fuera de España, no puede estar escuchando, estamos cada vez más conectados, pero estamos más aislados. Porque además, aprender a ser personas se aprende también, sobre todo con presencialidad, con el contacto, con el respirar conjunto, con saber entender un gesto de una persona. Tú ahora me estás moviendo la cabeza. Si yo te llevo a estar viendo por el teléfono en un vídeo grabado, también te veo moverte la cabeza, pero no te siento, no te respiro, no veo acompasar tu ritmo. Entonces, los adolescentes en pandemia se perdieron pues todos esos hitos importantes que nos definen también como adolescentes. El aprender a ser personas y a las relaciones entre iguales con el contacto de tú a tú presencial. Entonces nos estamos dejando llevar por lo visual, por la imagen. Entonces llega un momento que no sabemos gestionarnos y no sabemos un poquito el tema de la depresión, pues lo tenemos idealizado el salir. ¿Qué podemos hacer? Sostenernos en red, socialmente, apoyarnos en la familia. A ver, lógicamente, si una persona está muy, muy comprometida a nivel de estado de ánimo bajo, con una valoración de un profesional sanitario, una medicación de base que sostenga un poquito a la persona y aumente un poquito y estabilice el estado de ánimo, la mayor evidencia empírica es una combinación entre, si hace falta a la persona, fármaco con psicoterapia, pero un tratamiento con psicoterapia se ha visto que tiene la misma eficacia que una combinado de psicoterapia con farmacología, claro. No a todo el mundo le haría falta farmacología, pero sí a todo el mundo le haría falta psicoterapia. Fíjate lo que te digo. No, eso es completamente así. Y ahondar en eso y poder sacar las herramientas, porque al final la medicación no te va a dar la herramienta. La medicación te va a hacer de bastón, que está muy bien, que es muy importante, ¿no? Pero quien te va a dar la herramienta es Araceli Ortega. Uno mismo. Claro. O cualquier compañero, exactamente. Efectivamente, en todo eso, ¿no? Creo que, bueno, al final cuando miramos todas estas cosas que nos pasan, en este caso como es la depresión, por ejemplo, sin un juicio, ¿no? Con compasión aparecen cosas, ¿no? Porque en el momento en el que vemos ahí, ¿no? Hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que hacen mucho los psicólogos de trauma, ¿no? Que es como, vale, esa sensación que siente, puedes preguntarle qué le viene bien,
por ejemplo, ¿qué necesita esa sensación? Y entonces, porque al final lo que te hace es conectar contigo, ¿no? Conectar con el cuerpo sin hacer un juicio de es mala, es buena, no tiene que estar, ¿no? Sí, Para empezar a movilizar y empezar a tener el control, el poder ver, exactamente. el poder verla y mirarla desde la compasión y no desde ese juicio, te hace estar mirando de frente, posicionarte. Como me encanta que digas compasión, porque además es un término que es relativamente novedoso. Sí. Hasta ahora siempre hablábamos de la simpatía o de la empatía, que no tiene nada que ver, ¿eh? Claro. Pero uno pasa de la simpatía, que es hacerse cargo de otra persona, y a la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Pero no implica querer aliviar su sufrimiento. Entonces, una empatía elevada a la máxima potencia ya es la compasión. La compasión es, hablando de uno mismo, es tratarte y hablarte como si tú fueras tu mejor amigo, sin juicio, sin críticas, sino que necesitas, cómo te encuentras, aquí estoy contigo, no te voy a juzgar, voy a entender lo que te pasa, voy a validar tu emoción y de ahí vamos a construir lo que necesites para continuar para adelante. Claro, total. De hecho, antes estábamos hablando que personas que pasan por situaciones críticas, un golpe duro en la vida, tal, el haber pasado una situación crítica, un golpe duro en la vida, necesariamente no te hace tener resiliencia. Claro, total. Sino la intención de tú aprender de todo eso y continuar para adelante. Entonces, cuando alguien te dice, te ha paleado la vida, pues tranquilo que tú de eso sales. Entonces uno, lógicamente, con esto que estamos hablando es, vamos a ver, estoy apaleado por la vida o me han pasado cosas muy duras, pero no todo el mundo que le pasan cosas duras luego sale súper resiliente. No, claro, Tienes que aprender a salir de eso. Claro, y que bueno, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar del crecimiento postraumático. Exactamente. No siempre tiene que darse y está bien. No. A veces con ya haber podido sobrevivir y haber podido sostener y generar las herramientas para que eso no te arrastre, ya es suficiente, ¿no? Hay que aprender, ¿no? Una sociedad tan capitalista como la nuestra, que necesita el acumule, ¿no? Y también hay que acumular aprendizaje y sacar algo de todo, ¿no? No todo pasa por algo y a veces hay cosas que pasan que son duras y que simplemente la vida te fuerza a tener que sacar las herramientas para poder sobrellevarlas y punto. Y ya está. Y ya está. Y no tiene más, ¿no? A veces, bueno, yo creo que la tristeza se convierte en una forma de protección o de desconexión ante el dolor muchas veces, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, mira, la tristeza es una emoción. Y esa emoción, como todas las emociones, no son ni buenas ni malas, tiene su función. Otra cosa es que nos instalemos en la tristeza. La tristeza, esa emoción nos ayuda a entender que algo ocurrió en el pasado, que no nos sentimos orgullosos, que nos hizo daño o que nos enjuiciamos pensando lo tenía que haber hecho de otra manera o esto tenía que haber pasado de otra forma o tal. Pero no existe ninguna máquina del tiempo que nos eche para atrás para poder solventarlo. Entonces se puede restituir el daño porque la tristeza indica una pérdida. Muchas veces también está relacionado con culpa. La tristeza indicando esa pérdida, pues ya es un poquito el reconfortarnos y el saber gestionar ese vacío y esa pérdida y continuar para adelante. Entonces, la tristeza no es mala. Otra cosa es que la persona se instale en esa tristeza de manera permanente. Sí. Que igual tiene un beneficio secundario, ¿eh? Claro. Pues porque obtiene un reforzamiento secundario de otras personas, tal. Entonces, Mismamente como método de protección. A veces la tristeza esconde muchas cosas. es una coraza. Mi amiga Alejandra, que es directora, ¿no? Tenía una obra que hablaba del duelo, ¿no? Y la obra era muy curiosa. Te hubiera encantado. Sí, a ver, cuéntamela. Mira, era sobre 5 personajes y cada personaje era una etapa del duelo, ¿no? Y convivían entre ellos. La de Kubler-Ross, la de la negación, la ira, las tareas del duelo. Claro, efectivamente, Vale, las tareas del duelo, ¿no? Y entonces la depresión y la ira se enfadaban entre ellas y entonces la ira le decía a la depresión, tú lo que estás es enfadada, y la depresión le decía, no, tú lo que estás es triste. Claro, ¿no? Es como Qué chulo. qué cosas se tapa entre una y otra, ¿no? Esto hablábamos también en otros capítulos, ¿no? De cómo la culpa se encarga de tapar muchas veces muchas cosas, porque la culpa, por ejemplo, es una emoción que nos da la sensación de control. Si yo soy malo,
puedo yo controlar porque Hay una culpa buena y una culpa mala. La Claro. culpa que te ayuda a salir fortalecido y a tirar para adelante, la culpa adaptativa. Y luego está la otra responsabilidad, culpa. básicamente. Exactamente. Luego está la culpa mala, que es la que pues nos fustigamos, es que y todo el centro de atención es yo he hecho esto y yo me lo merezco y no voy a salir de aquí y tal. Y eso no nos lleva a ninguna parte, porque incluso No. habiendo hecho daño, eso no ayuda ni te ayuda a ti a avanzar como persona, ni tampoco va a hacer que el daño que has hecho sea ni menor ni mayor, es el que es. Y ya está, las personas nos equivocamos, ¿no? Pero muchas veces la culpa también en la depresión es muy importante, ¿no? Porque aquí las personas empiezan a sentirse como una carga, ¿no? Como que es su problema, es su culpa, o por esa impotencia, ¿no? Es como si tú te culpas de que eres tú al final. Sí. Tienes un poco más de sensación de control porque es como soy yo quien no puede hacer nada en contra de esto, y en realidad sí que se puede, ¿no? Sí, hay que tener cuidado cuando ya la persona tiene esos indicativos de culpa y culpa pronunciada. Claro. Porque de la depresión, pues si continuamos profundizando en ese túnel, en ese pozo, si seguimos profundizando, llega un momento que podemos tener esa ideación suicida. Y bueno, y es un camino que luego para revertir pues cuesta trabajo. Lógicamente el suicidio no es algo puntual, es un proceso. Claro, para llegar hasta ahí han tenido que pasar muchas cosas antes. Pero podemos pero la persona llega a ese proceso pues habiendo caminado y muchas frases de soy torpe, soy inútil, nadie me va a echar de menos. Esas son las señales de alerta que trabajamos con las personas, tanto profesionales como docentes, como padres, para identificar un poquito. Y esa culpa, con esas verbalizaciones, hay que estar pendientes de esas señales de alerta. Claro, sí, es una señal de alerta literalmente porque, bueno, también creo que es muy interesante en todo esto. Ya te decía antes, bueno, quien es oyente de Deja Abierto habitual lo sabe, que a mí me gusta mucho hablar de la historia de cada uno, ¿no? Y es como hemos aprendido cada uno a manejar la tristeza, la culpa, ¿no? Porque eso va a hacer mucho, ¿no? El cómo vamos a afrontar. Uno de los mayores aprendizajes que me llevé de mi viaje a Tailandia en un retiro con monjes fue que la gran mayoría de los problemas mentales que tenemos tienen que ver con la reactividad a lo que nos pasa, ¿no? Que sentimos mucho miedo con lo que nos pasa por dentro en vez de observar, ¿no? Como sería el mindfulness. Y te ayudó ese viaje, ¿verdad? A mí me ayudó muchísimo, claro, qué chulo. a posicionarme. Evidentemente me tiraba encerrado muchas veces 20-25 días con monjes budistas, en plan sin teléfono y sin nada, y te enseñaban básicamente a observar, Mirar para adentro. a mirar para adentro, pero además mirar para adentro. Pero hay personas que no miran, sin no juicio. saben lo que van a ver, Claro, o les da miedo. porque hay mucho miedo y es normal. A mí me parece bastante humano y bastante normal que dé miedo el mirar para adentro. Muchas veces, ya no solo por el hecho de, a veces simplemente la sintomatología da miedo, el ver que te estás ahogando o el ver que tu cuerpo pesa, eso da miedo porque sientes que no tienes el control de eso. Sí. Pero claro, también, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre, ¿no? Uno puede controlar la fiebre, puede hacer cosas para Paliarla. llevarla de la mejor manera posible, pero tú no te pones ahí a pegarle puñetazo a la cama, quiero que se vaya la fiebre, quiero que se vaya la fiebre, quiero que se Porque vaya la además fiebre. es indicativo la fiebre de que hay una lucha interna. Efectivamente. Estoy luchando contra algo. Efectivamente, y es súper importante que el cuerpo pues suba la temperatura, ¿no? Para poder eliminar lo que esté pasando, ¿no? Sí, hay una frase que dice que solo saldrás del laberinto hasta que no llegue al centro, no podrás salir del laberinto. O sea, hasta que no nos miremos nosotros por dentro y comprendamos cómo somos y qué es lo que necesitamos, pues no podremos gestionarnos y adaptarnos un poquito al entorno. Sí, también yo creo que, y esto igual me banean un poco, pero no sé, creo que hay un problema con la medicación. Ya sabes que España es el primer país en consumo de ansiolíticos. Sí. De eso hablábamos la semana pasada. Hablamos en todos los capítulos de este problema, ¿no? Pero sí, yo creo que hay un problema, ¿no? Yo sobre todo lo he observado mucho en mi pueblo, tú sabes, en Jaén, mucha menos información, no llega tanto las cosas como llegan aquí, no hay tanta accesibilidad a todo, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar a todos los contextos. Observar mucho, ¿no? Personas muy medicadas
porque han ido a pedir ayuda al médico. No tenemos una seguridad social que pueda sostener de verdad una psicoterapia No. en condiciones En comparación con Europa todavía no. para todo el mundo, Mala efectivamente. cola. Hay una cola tremenda y veo mucha gente hastiada, ¿no? Pero porque nunca consiguió mirar para adentro porque nadie la ha acompañado a hacerlo. Y están ahí sosteniéndose pues con una sertralina o Sí. con una fluoxetina o con una no sé qué, que está muy bien porque tiene su función, que es el hacerte de muleta, pero claro, no va más allá. Entonces, la importancia de la psicoterapia en todo esto, ¿no? Remarcar la profesión del psicólogo, que es súper importante, la labor que hacéis, bueno, y la que haré. ¿Qué hacemos? Exactamente. ¿Qué me decías tú? Nosotros ¿Qué somos hacemos? compañeros ya. Escúchame, decía colega, ella. claro, ¿qué hacemos? Tú di, ¿qué hacemos? Ya. Aunque estemos ahora mismo en una etapa distinta tú y yo. Pero, lógicamente, ¿qué hacemos? Es verdad. Con el estudiar ya hacemos también un montón, ¿no? Claro. Que, a ver, me gustaría ir planteando una mirada práctica, ¿no? Que no podamos resolver nada de esto en un podcast, porque ojalá, Ya. si fuera así, estaríamos haciendo podcast todos los días y sería maravilloso, pero no se puede, ¿no? ¿Qué pequeñas acciones o rutinas pueden ayudarnos cuando todo parece costar demasiado, ¿no? Bueno, aquí rompo aquí lo que voy a es un poquito destacar. Una persona dice es que como no estoy motivado o no me apetece, no tengo ganas, no lo hago, pero es que ahí hay que romper un poquito ese círculo vicioso. No hay que tener ganas para hacer cosas. Hay que empezar haciendo cosas para que te venga la gana. Sí. Ok, entonces la parte de arranque, de empezar, sería importantísimo. Bien estando acompañado. Entonces, a ver, pues rutinas de autocuidado. Tanto descansar bien. Mira, cuando cuidamos el cuerpo, ya vamos cuidando el estado de ánimo y la cabeza, Total. la mente. Entonces, si no tenemos ganas de nada y estamos muy apáticos, muy deprimidos, muy tal, vamos a intentar comer, aunque sea poquitos, pero comer de manera equilibrada, de manera que con todos los aportes y los nutrientes, comer bien, descansar lo que podamos, pero bien, movernos, salir un poquito a que nos dé el aire, que nos dé el sol, esos 15 o 20 minutitos de luz solar para que sinteticemos serotonina, el contacto social. Aunque sea poquitos, pero el contacto social, y luego poquito a poco es hacer pequeñas acciones que nos vayan llevando a un objetivo. Pues yo el objetivo es no estar 15 horas metido en la cama. Vale, pues vamos poquito a poco a tener actividades que nos gusten, que nos ayuden, que tal, y vamos reduciendo un poquito el reducir ese tiempo que está uno metido en la cama. Yo he tenido gente que estaba 15 o 20 horas metido en la cama y de ahí poquito a poco, pues de estar 15 horas metido en la cama es quédate en tu habitación, aunque no metido en la cama, pero en tu habitación y hace algo. Y luego ya no en la habitación, sino también en el resto de la casa. Aunque no salgas todavía a la calle, pero en la casa. Y entonces vas quitando del foco y te vas distanciando, pero viéndote capaz de hacer cosas. Claro. Entonces, apoyándote en los que te quieren, en la familia, en las amistades, saliendo un poquito a la calle, dando un paseo, Resignificando. dándole un sentido a la vivencia, teniéndose paciencia y construir la persona que poquito a poco te estás dando cuenta que eres. Si tú no te vas poniendo la zancadilla a ti mismo porque no te perdona estar deprimido, porque te culpas de estar deprimido y es bueno, me ha tocado tener una depresión, pero yo no soy fulanito de tal, no es el de la persona deprimida, vamos a quitar la etiqueta, es una persona que tiene un problema de bajo estado de ánimo o de depresión, pero prevalece lo que es la persona. Tú eres Chechu y tú, Chechu, puedes tener un poquito, imagínate, de ansiedad o de estrés o de depresión, pero sigue siendo Chechu. O yo soy Araceli y puedo tener un poquito de depresión o de ansiedad, pero sigo siendo Araceli con tal, pero no soy la ansiosa o la depresiva. Claro. Eso es muy importante porque también el de fusionar en todo este proceso sí, exactamente. Es muy importante para nosotros como personas que lo podemos ver. Ahí has ver puesto desde una fuera. palabrota de psicología. ¿El qué? De fusionar.
¿Por qué? Porque igual no saben lo que... Ah, bueno, es verdad, de fusionar es separarse, ¿no? En plan, porque eso es lo que nos pasa con el pensamiento y con todo, ¿no? Que muchas veces lo que sentimos y lo que tenemos, creemos que somos nosotros y no, es algo que sentimos, es algo que Ay, pensamos, es algo que padecemos, es algo, ¿no? Que eso es muy importante en el proceso, esa separar, sí, que no disociar, que es muy distinto, ¿eh? De exactamente. disociación hablamos otro día, Claro, que eso es aquí hay muy... que explicar los términos. Digo, y tanto que hay que explicarlo todo. Exactamente. Algo muy importante también es cómo poder acompañar a alguien con depresión sin invalidar su dolor ni intentar arreglarlo, ¿no? Que esto es Qué muy importante. importante. Sí. Como que queremos ya... Que, Qué que, incómodo es. qué incómodo. Venga, Claro, venga. levántate, anímate. Tú puedes, mucha fuerza. Venga, lo de Mr. Wonder, ¿no? De la vida es maravillosa, tú vas a poder hacerlo. A ver, que esa persona pues habrá vendido muchas tazas y está muy bien y esas cosas, pero hacemos daño, Ajá. hacemos Y daño. tanto, vaya. Entonces, a ver, tú podrás hacerlo si lo consigues y si no lo consigues lo estás intentando y un día lo tendrás mejor y otro día lo tendrás peor. Entonces, ¿que cómo podemos ayudar a esa persona? Me has dicho, validando sus emociones, normalizando que se pueda sentir un día arriba y otro día abajo y no pasa nada. Y si el día que estás abajo, si no te apetece salir a la calle, no salgas, pero no tienes obligatoriamente que estar saliendo. Entonces, la persona que quiere ayudar no es la persona, esa persona no ha de... A ver, hay que ponerse en el lugar y si la persona que tiene delante tiene una depresión o está de ánimo bajo, intentar entender su ritmo para no atosigar. Mira, yo también trabajo infertilidad, por ejemplo, ¿no? O trabajo duelo. Cuando una mujer no ha podido tener un bebé y le dice, venga, no te preocupes, que eres muy joven, que ya tendrá otro bebé. O a mujer legrada, a mujer preñada. Eso hace mucho daño. ¿Cómo le va a decir a una mujer, ha fallecido tu bebé, pero ya tendrá otro? Estamos invalidando el bebé que ha fallecido. Claro. Vamos a ver. Esto es como échale ganas, ¿no? Vamos a ver. Échale ganas. Venga, pero ponle fuerza, ponle ganas. Claro, ponle... como si no tuviera ganas esa persona de salir de la depresión. Es que a mí me encanta estar 15 horas en mi cama deprimido pensando en lo dura que es la vida y lo malo que soy, vaya. La persona que tiene una depresión está como en un combate, está en un duelo. La palabra duelo viene también de combate. Está en un duelo constante del quiero y no puedo y lo estoy intentando. Y algunas veces tendré más ánimo para intentarlo y otras veces no tanto, pero es igualmente válido porque esa persona se merece el respeto de sé que lo estás intentando aunque un día veas que no avanzas, sino que te quedas en el punto en el que estás porque hay que recuperar el aliento para luego poder continuar. Entonces, acompañar en su ritmo. Claro. Y entender por dónde está pasando. Fíjate qué importante. Es muy importante, porque eso es lo que hablábamos, el enredarse, las redes de apoyo. Exactamente. Es que ahí está, sostener. ¿no? Porque bastante peso tiene ya esa persona con lo que tiene como para tal. Porque al final, cuando intentamos forzosamente hacer que alguien salga de eso, sin respetar ritmos, sin validar las emociones y tal, lo único que hacemos es echarle más peso, es echarle una mano al cuello, no sustituye ni ayuda en nada. Y se siente peor la persona. Efectivamente, completamente innecesario. Entonces, bueno, que seamos conscientes de eso nos da poder, ¿no? Lo digo siempre. La información es poder en todo esto. Sí. Así que si tuvieras que dejarle un mensaje a alguien que está en ese lugar oscuro ahora mismo, ¿cuál sería? Qué difícil. Yo no soy quien para dar consejo ni nada, pero es cierto, al menos de lo que he podido hablar con otras personas. No soy quien, la tía emergencista dice que ella no es nadie para dar consejos. Mira, cualquier persona que viene por la puerta de consulta o que hablo yo con esa persona, tienes que entender su vida, sus circunstancias y cómo esa persona ha llegado ahí. No hay fórmulas magistrales. La psicología no es coger un libro y decir aquí en el capítulo tal dice que te tengo que aplicar una desensibilización sistemática, que así no va. Tienes que hablar con la persona. Por eso, para ser un buen psicólogo hay que vivir, hay que tener mucho recorrido. Porque te va a venir cada persona que puede venir de su padre, de su madre con una circunstancia. A ver, que lo hacemos con la mejor de las voluntades, pero con la mejor de las voluntades no ser buen psicólogo tampoco. Falta tener ese rodaje que poquito a poco, hablando con uno, hablando con otro. Entonces, con una persona
que se pueda sentir así en un momento dado es que se permita estar, que se permita tener su tiempo, que se tenga paciencia, pero que apueste por ella. Aunque se sienta en el infierno o en el sitio más oscuro, pero incluso estando en el sitio más oscuro sigue siendo ella, esa persona. Entonces llega un momento que tenemos que entender que la persona más importante para cada uno de nosotros tenemos que ser nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos acompañamos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, cuando apostamos por nosotros, independientemente de cómo se me dé el día, independientemente de lo que piensen los demás, y es, voy a apostar por mí, voy a darme una oportunidad de continuar, por lo menos de aquí a mañana, y voy a ver cómo lo hago. Y ya ahí un poquito metiéndole la fórmula, claro, esa curiosidad por la vida, ese mirar los ojos como si fuera la primera vez que ver las cosas. Sí, que muchas veces es volver a nacer, es reaprender a vivir. Es reaprender a vivir. Que es como se llamaba este bloque nuestro, sí, ¿no? Que decía yo, aquí nos tenemos que centrar en el reaprender a vivir, en el sostener lo importante. Porque entramos en modo automático, en piloto automático, y pensamos que ya la vida es una cosa. Pero ¿cuántas vidas tienes tú? Claro. ¿Y cuántas vidas vas a tener? ¿Y cuántas vidas puedo tener yo o he tenido ya? Entonces es que cada vez que te levantas puedes hacer con tu vida lo que tú crees oportuno y puedes descubrir el irte solo a tomar un café, el salir a la playa a pasear, el hablar con alguien que nunca has hablado y lo que te aporta. Entonces vamos a quitarnos de clichés, vamos a quitarnos de estereotipos y vamos un poquito a disfrutar de uno mismo y de lo que le gusta. Y, por ejemplo, tomando tierra con la parte sensorial. Yo qué le diría a esa persona, permítete sentir. Es que no siento, empieza a conectar con lo sensorial. Disfruta de un café, disfruta de una tarde lloviendo, huele, escucha, pasea que te caiga el agua encima, disfruta de un olor, disfruta de una sensación y quédate con ese disfrutar. Y poquito a poco empezaremos a tomar contacto con ese disfrute. Sin pretensión, simplemente sin dejarlo ninguna pretensión, estar, exactamente. Porque lo que es. Porque los bebés cuando nacen son todos sensoriales, porque cognitivamente no han madurado. Entonces huelen, saborean, ven cambio de temperatura y luces de manera vaga, pero ven luces. Entonces es todo una exploración del ambiente y es nutrirse de todo eso. Cuando somos adultos se nos ha olvidado porque predomina mucho la parte cognitiva. Hay que volver otra vez a ese punto, a ese inicio de explora la vida y vuelve a descubrirla primero desde lo sensorial y luego poquito a poco pues en manos de un profesional con acompañamiento de la familia. A ver, igual estoy diciendo barbaridad y cualquier compañero dice, Araceli, que se te ha olvidado esto o lo otro, pero yo a un amigo tal que me estuviera escuchando, que estuviera ahí, le diría, empieza un poquito por ahí. Yo lo veo muy bien lo que dices, porque me parece muy humano. No te ha salido del corazón, no te ha salido... Porque no te andamos desconectados. Claro, no te ha salido del DSM-5, no te ha salido de ahí. No te ha salido de ahí, te ha salido del corazón, que es como tiene que ser, y me parece súper importante porque es verdad ir paso a paso a la cotidianidad, ¿no? Últimamente yo lo que más valoro en mi día a día es la cotidianidad y es lo que me ayuda a estar, ¿no? Simplemente fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Una de las personas que más quiero yo en este momento en mi vida es mi compañero Hugo, que es justo la habitación de al lado, ¿no? De donde estamos grabando ahora mismo. Y mi Hugo se levanta todos los días muy temprano. Yo no estoy atravesando el mejor momento ahora mismo, pero lo estoy sosteniendo muy bien y estoy llevándolo. Yo sé que puedo salir de aquí, ¿no? El simple hecho de yo despertar por la mañana y escuchar que ponen la televisión, escuchar lo cotidiano, escuchar la cafetera, escuchar el tal, hace que mi ansiedad matutina, tengo que hacer mi tal, se rebaje y simplemente centrar la atención en eso. Ver a Hugo por la mañana y todo el rollo me hace volver a ser, volver a estar poco a poco sin más ninguna juicio, otra pretensión. Ya está, simplemente ahora mismo lo que tengo es que desayunar y luego ya me pondré con el resto, ¿no? Luego la ansiedad vuelve, pero esos mini momentos ayudan a tu cerebro a
bajar a tierra. A tomar tierra, Yo exactamente. siempre me gusta también mandar algún mensaje, ¿no? Y solo creo que lo que quiero decir es que mereces otra oportunidad. Mereces otra oportunidad de intentarlo contigo y de continuar adelante. Ahora mismo es muy oscuro, es muy difícil verlo, yo lo sé. Lo sé porque lo he pasado y también lo he visto mucho desde otro sitio, ¿no? Pero quiero que sepas que detrás de esa oscuridad hay luz, aunque no la puedas ver y la puedes construir y profundiza en ello. No te regodees en esa oscuridad, pero mira, ves que está, qué hay ahí en esa oscuridad, tantea, ve a ciega, atienta, ves qué puedes encontrar y que puedes ver que seguro que las herramientas están en ti y las puedes encontrar. Y nada, llegados a este punto, pues es momento de preguntarte por Pregunta. la pregunta fantasma, ves cómo va tú de cuchillos, porque últimamente vienen con muchos cuchillos tu Pues compañera. es que iba en relación, fíjate, iba en relación con lo que acabas de decir ahora mismo. Yo te iba a preguntar como pregunta fantasma, si tú te encontrases en una habitación oscura o en un entorno oscuro y te entrara miedo o inseguridad o tal, ¿cuál sería tu luz? ¿Qué te daría a ti luz? Pues mira, fíjate, igual hasta me pongo a llorar. No, Venga, a ver, mira, ¿qué te daría luz ahora me, mismo? a mí en una habitación a O en oscura, un lugar oscuro, sin ver, sin norte, sin saber para dónde tirar. mm, ¿Qué te daría a ti luz? creo que en principio no lo que pasaría ahí, ¿no? Pues sería paralizarse, ¿no? En plan, Sí. qué miedo, no puedo ver nada, no hay nada en todo esto, ¿no? Creo que es importante porque es primitivo, el miedo está ahí, cumple su función. Y gracias, miedo, por estar aquí, ¿no? Pero cuando uno ya discierne, ¿no? Yo creo que me daría luz la confianza de empezar a moverme. Es decir, no puedo ver nada alrededor, pero voy a intentar ir tanteando. Y si no consigo tantear nada ni ver nada a tienta, me voy a parar a sentirme a mí, que eso es obvio. Y eso sí que lo puedo sentir y ver qué hay. A veces parece que no porque estamos muy desconectados, pero si te vas un poquito al pecho, baja al sótano, ¿no? Como decía Isabel la semana pasada, baja al sótano, baja al estómago, baja al pecho, a los hombros. No es como... No puedo controlar que esté oscuro, pero sí puedo ver cómo reacciono Ah, yo qué guay. Eso ante es. todo esto y puedo observarme a mí qué me está pasando y cómo puedo ayudarme, ¿no? Lo que te decía yo, ¿no? Vale. Preguntarle a esa sensación o preguntarle a esa depresión, a esa ansiedad, a eso lo que haya, ¿qué puedo hacer para ayudarte en este momento? Igual ahí aparece mucha más luz porque muchas veces no necesitamos esa luz para poder movernos en el camino. Uy, espérate, que tiene una segunda parte. Tiene una segunda Vale, parte. una vez que tú ya te has ubicado, una vez que ya te has ubicado Vale. y has dicho, ya no me hace falta luz porque ya me he habituado, ya me he buscado como mi centro, mi norte, que soy yo y mis sensaciones. Vale, ahora imagínate que quieres caminar porque ya pasas a moverte. Hay personas en depresión que se quedan paralizadas y no se mueven. Tú estando en un lugar oscuro ya tienes confianza como para empezar a moverte, incluso no viendo nada, y empiezas a moverte. Y ahora resulta que quieres dar un paso y tienes un lastre que no te permite avanzar. ¿Cuál sería ese lastre ahora mismo en tu vida? Que te lo digas Claro. sin metáfora, ¿no? Nada, ninguna. Vale. Buah, pues mira, yo te diría que... Porque tú lo que quieres es caminar, pero has visto que no puedes. Claro. Con la agilidad que te gustaría. Yo, mi gran lastre siempre, yo no tengo pelos en la lengua de decirlo, es mi necesidad de ser perfecto. Vale. Todo el rato, ¿no? Esa es una cosita que yo tengo aquí, ¿no? Que arrastro mucho de... me doy muy poco margen de error, ¿no? Me doy muy poco margen de pararme a perfeccionar, ¿no? Es como que yo tengo que ser perfecto y tengo que ser así y tengo muchas veces movidas de culpa muy grandes. Ese sería mi lastre y por supuesto cosas de atrás que estoy resolviendo, ¿no? Cositas, imágenes que tengo que integrar todavía, que estoy consiguiendo integrar, pero que bueno. Entonces en eso, ¿no? Si me diera cuenta, ¿no? En ese momento de que llevo arrastrando, me tiraría un poco de la cuerda, primero solo de una para ver, ¿no? Y cogería como... Estoy haciendo un gesto, ¿no? De como ponerme por delante que el peso, ¿no? Y ver qué está pasando ahí, igual, aunque sea bocado,
cortar esa cuerda, ¿no? Si es necesario, ¿no? O darle un lugar en el que vaya tirando, pero Sí, que tire sí. conmigo. Sí, muy bien. Y ya estaría. ¿Has visto? Qué guay. ¿Qué te ha parecido la Me ha respuesta? encantado. ¿Te gusta la muy- respuesta? claro que sí. Hombre, que menos. Me ha encantado. Bueno, pues nada, llegados a este punto, solo me queda darte las gracias porque me ha parecido un capítulo para mí personalmente muy enriquecedor como persona que A mí me ha entrevista aquí. encantado. Me ha- Espero que quien escuche también lo haya disfrutado como Sí, nosotros. me pareces una persona muy chula, con mucha luz y eso se agradece un montón porque lo has explicado súper fácil, se entiende muy bien, eres muy accesible, eres muy humana, muy llana y eso está muy bien y me alegro que el sistema de emergencias cuente con personas como tú para poder acompañar a personas en situaciones Vale, muy complejas. venga. Ella. Vale, venga. Así que nada, las gracias, por supuesto, por estar aquí y por darme la oportunidad. Genial. Espero que hayas estado cómoda en este Sí. cuarto chiquitito que tengo, pero bueno. Aquí está. Y nada, la semana que viene tenemos a una persona muy especial que viene, que es José Virrojo. Estamos todavía concretando un poco más el tema, pero ya os adelantamos que siendo el noviembre, el mes de la violencia de género, vamos a hablar de temas de género y de violencia y de identidad y de mucho alrededor de lo que tienen que ver las distintas posiciones dentro del género y la importancia de historia de vida que tiene todo esto, ¿no? Así que José viene, José y yo ya tenemos muchas cosas en común. Hablamos entre nosotros y decimos que en nuestro capítulo vamos a ser literalmente María Patiño y Lidia Lozano. Tú ya lo estabas pensando, ¿verdad? Nos lo dice todo el mundo. O sea que ya os digo que dentro de la información que va a ser muy importante que vamos a dar, el capítulo de la semana que viene, como poco, va a ser divertido escucharnos a nosotros criticar muchas cosas, ¿no? Que nos encanta criticar a la sociedad. Así que, nada, para la audiencia, no sé si nos escuchas desde tu casa, desde el coche, desde el tren, no sé si estás en la calle, pero sea como sea. Araceli, reitero el agradecimiento y el resto, Gracias. pues, muchas gracias también por estar presente. Déjanos un comentario si te ha gustado y nada, espero que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.